en ese momento en el cuerpo de esta dicha persona. Y la gente dice, mire, cómo los cristianos celebran cuando alguien se muere. Velorio donde se hacen cultos dedicados a Dios, dándole gracias a Dios, aún por la pérdida de un ser querido. Y sabe que eso para muchas personas, mi amado hermano, es locura. Para muchos eso es locura, hermano, y es algo tan inexplicable donde los incrédulos dicen, ¿cómo es que los cristianos le dan gracias a Dios cuando pierden a un ser querido? Estos sí están locos. Y esa es la respuesta, mi hermano, que encontramos en la mayoría de cristianos, hermano, cristianos que realmente se han entregado a Dios. Pero esa es la pregunta o la duda que surge, hermano, en los que no tienen a Cristo, como la persona inconversa. Se preguntan, ¿por qué los cristianos celebran eso? ¿Por qué los cristianos le dan gracias a Dios cuando pierden a un ser querido? Porque para los del mundo, hermano, esto es locura. Para los del mundo esto es algo, hermano, incomprendible. Porque solamente el cristiano, cuando está en Cristo, va a poder comprender, va a tener la certeza y la seguridad de las promesas descritas en la palabra del Señor. El incrédulo va a decir, ¿cómo es que los aleluyas dan gracias a Dios cuando pierden a un ser querido? Hermano, cuando perdimos, hermano, a nuestra madre hace unos años, hermano, un momento tan duro, tan difícil, que por enfermedad perdió la vida, hermano, y aún por una negligencia médica, hermano, ella perdió la vida. Pero, hermano, me recuerdo que cuando estábamos, amado hermano, en el velatorio, estuvimos, hermano, cantándole alabanzas a Dios, dándole gloria a Dios, exaltando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene seguridad de las promesas de Dios. Nosotros sabemos que para nosotros el morir no es una pérdida. Nosotros sabemos que si morimos tenemos una herencia en los cielos, tenemos un lugar reservado en los cielos. No es cualquier cosa comparada a las cosas terrenales, a las cosas materiales. No es comparado a la riqueza. Sabemos que cuando un cristiano muere, hermano, le espera la gloria eterna del Dios Todopoderoso. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les habla de esta manera y les dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A la gente que se pierde, a la gente que rechaza el evangelio, a la gente que se le predica. Para ellos, ¿cómo yo voy a buscar a Dios? La gente dice, ¿por qué necesito, hermano? Los tiempos que vivimos, la gente vive despreciando el evangelio de Cristo. La gente vive despreciando a Jesucristo. No desprecia al predicador, no desprecian a aquellos que andan predicando por las calles, a aquellos hermanitos, hermanos, que son movidos a través del Espíritu Santo, andar repartiendo un tratado, un pasaje de la Escritura, andar evangelizando por las casas, por las calles. No desprecian al hombre, sino desprecian a Dios. Porque para ellos el evangelio es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. Y pusimos el ejemplo de cuando muere un familiar. Humanamente sabemos que no es fácil. Humanamente nos dolemos porque somos carne. Nos dolemos porque, hermano, así es nuestra naturaleza. Tenemos sentimientos, amado hermano, sentimientos que cada día contraatacan a nuestra vida. Pero tenemos fe, y nuestra fe es Cristo Jesús. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es
a nosotros, dice Pablo. Esto es a nosotros. Esto es para el cristiano. Esto es para la mujer, para el varón, para la señorita, para el joven nacido de nuevo. Esto es poder de Dios, amado hermano. Mire que esto es poder de Dios cuando comprendemos, amado hermano, a través de la Escritura, hermano, la satisfacción que tiene un cristiano de haber conocido la locura de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, hermano, en el capítulo 10, en el verso 17, hermano, dice la palabra del Señor: así pues, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Para los que se pierden esto es locura, pero para usted y para mí, hermano, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, que hemos tenido, hermano, ese encuentro con el Señor, sabemos que este camino, este evangelio es poder de Dios. ¿A cuántos cristianos lo llevaban con el brujo? ¿A cuántos cristianos lo llevaban a Alcohólicos Anónimos, a alguna casa de rehabilitación, para que aquel hombre, aquella mujer dejara los vicios, dejara la mala vida, cambiara las malas mañas que tenía a causa del pecado? El brujo no lo podía hacer. El brujo quizá le pedía a su madre: mire, tráigame gallinas, tráigame esto, tráigame de todo. Pero el hombre no podía cambiar, porque el único que puede cambiar se llama Jesucristo. El único que puede transformar la vida del hombre es Cristo Jesús. Aquel Dios que sigue dispuesto y llamando al hombre para que se arrepienta, para que se aparte del pecado, para que se entregue a Cristo, para una herencia incorruptible. Para los que se pierden, hermano, esto es locura, dice Pablo. Pero para nosotros, dice, mire lo que dice. Vamos a regresar, verso 18. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero es locura, dice antes, a los que se pierden. ¿Cuánta gente perdida en el mundo en estos tiempos, hermano? Porque para ellos el evangelio, hermano, es como una pérdida de tiempo. Para mucha gente en el mundo entero, ser cristiano es como ir a un lugar y desperdiciar su tiempo sin ningún beneficio, sin ningún premio, amado hermano. La gente del mundo piensa que los cristianos, cuando nos congregamos, estamos en la iglesia, cantamos unos cánticos, la gente piensa que dice la gente del mundo: bueno, esto están desperdiciando su tiempo. En vez de estar en su casa viendo películas, viendo cuantas cosas que no edifican la vida del hombre. Pero como el hombre está cegado por Satanás, el diablo, el hombre necesita la luz de Cristo. El hombre necesita abrir los ojos a la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La gente, hermano, la gente no puede comprender. La gente piensa, hermano, que el cristiano desperdicia su tiempo. El hombre tan intelectual, hablamos de la sabiduría humana, hombres con licenciaturas, de acuerdo a sus trabajos, de acuerdo, hermano, a su superación en el mundo, de acuerdo a su forma de cómo conducirse en este mundo, hermano. Ellos dicen: no necesitamos de Dios, un ingeniero, un licenciado, personas que en esta tierra quizá lo puedan poseer todo, dinero, riqueza, propiedades. Para ellos piensa que el evangelio, hermano, es una locura. El evangelio no. ¿Cómo voy a desperdiciar yo mi tiempo a la iglesia? Dicen ellos. ¿Cómo voy a desperdiciar yo mi tiempo a supuestamente creer en un Dios que no existe? Para mucha gente, hermano, como para los incrédulos del mundo, o para los ateos que dicen: no, Dios no existe. Para ellos el mensaje es locura.
Pero para nosotros, dice Pablo, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el cambio del Señor a través de su Espíritu Santo. Ahora el jovencito ya no necesita un poco de droga. Ahora el jovencito, la señorita ya no necesitan un poco de droga, de marihuana. Ya no necesitan el vicio. Lo que ahora eso ha cambiado su vida es la transformación y el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El hombre ya no necesita ir a un bar para satisfacer sus deseos carnales que antes eran infrenables. El hombre no podía detener sus propios deseos por sí mismo. Pero cuando ese hombre creó a la locura, que para el impío es una locura, porque esto no es locura, esto es poder de Dios. Aunque el mundo nos llame loco, aunque el mundo diga ustedes están locos, aunque el mundo diga ustedes están perdiendo su tiempo, aunque el mundo diga ustedes están desperdiciando la vida, no, estamos ganando la vida en el Evangelio, porque Jesucristo dijo que el que quiera salvar su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Y esa es la locura que el hombre, hermano carnal, no puede comprender. La salvación. Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Hablando de la sabiduría humana. El hombre que se cree tan intelectual, teniendo alguna licenciatura humana, siendo un gran hombre de negocios, un gran empresario, un gran político en este mundo, pero no conoce la verdad de Dios, no conoce la palabra de salvación, rechaza el llamado de Jesús. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice: y destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Está hablando de la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le agradó salvarnos, no por nuestro entendimiento, porque éramos desenfrenados. El hombre buscaba cada día el pecado. Usted y yo, hermano, nos conducíamos cada día a la perdición. ¿Qué queríamos saber de Cristo nosotros? Nuestra propia sabiduría, dice Dios, que Dios la destruyó. ¿Para qué? Porque el hombre por sí mismo no podía llegar a Cristo con su sabiduría, con sus propias estrategias humanas. Pero dice Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del hombre, el hombre no conoció a Dios mediante su propia sabiduría, sino que dice, agradó a Dios. A Dios le agradó, a Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, amados hermanos, no debemos callar el mensaje de salvación. No debemos de seguir mencionando el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, hermano, el cristiano debe de seguir predicando la palabra, aunque el mundo lo rechace, aunque el mundo no quiera seguirlo escuchando, aunque el mundo muchas veces le diga: cristiano, ya nos aburrimos de escucharlo a ustedes, seguir predicando de ese Cristo. No importa, amado hermano, porque tenemos la seguridad de la palabra del Señor. Aún Jesús dijo en Mateo 24:35: el cielo y las tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, hermano. Aunque los tiempos estén tan difíciles, aunque los tiempos en el mundo cada día van empeorando, hermano, el cristiano debe de seguir proclamando a Jesucristo. Los cristianos debemos de seguir predicando a Cristo Jesús, que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Jesucristo hay esperanza, que en ningún otro hay salvación. Hechos de los Apóstoles 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva, nadie más. Nadie más salva, hermano. Solo Cristo Jesús.
El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Mira, aunque el hombre ateo diga, no, no existe Dios, no. Lo triste va a ser que cuando despierta en el infierno, hermano, eso es lo duro. Ninguno de nosotros deseamos que la gente se vaya al infierno, hermano. Que la gente se condene. Porque esa no es la intención del evangelio. La intención del evangelio es que a través de la luz de Jesucristo el hombre conozca al Dios poderoso, al Dios majestuoso. Y dice Pablo, pero pues aunque en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los demás locura, pero así para los que son verdaderamente llamados es poder de Dios, es salvación de Dios, es redención de Dios, hermano. Por eso no nos cansemos, hermano, de predicar. Verso 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Oh, hermano, el hombre que era un borracho, el hombre que era un marihuanero, el hombre que era un mujeriego, hermano, andaba ahí destruido por el mundo, por los deseos carnales. Pero ese hombre Dios lo escogió. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿A quiénes sabios? A los hombres que por tener grandes pronombres, grandes títulos humanamente, tener su gran intelectual en este mundo, no reciben el mensaje de la palabra de Dios. Si usted va con un gran empresario, hermano, con eso no queremos decir que ningún empresario se pueda salvar. Pero la mayoría de empresarios, de gente rica, ¿por qué? Porque tristemente, mi hermano, mucha gente tiene su mirada en la riqueza, mucha gente tiene su mirada puesta en las cosas de este mundo, cosas que son pasajeras. Pero Dios dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. La gente que se cree tan entendida, la gente que se cree tan preparada en este mundo, pero no conocen el evangelio de Jesucristo, no conocen la libertad que hay en Cristo, no conocen, amado hermano, la salvación que se encuentra en Cristo. Pero por ello, hermano, están los creyentes predicando, siguiendo, hermano, anunciando el evangelio de Cristo, que solamente en Él hay salvación. Pues lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De allá Dios lo rescató. Dios rescata de allá, de aquello débil, de aquello que el mundo desecha, que la sociedad desecha. No, ven al borracho por allá, el borracho lo desechan. No, este no sirve para nada. Hermano, durante la pandemia, ¿sabe? A los que únicos que no multaban eran a los pobres borrachos, hermano. Se quedaban en la calle. No, ¿para qué vamos a agarrar a ese borracho? Decía aún la policía. No, mejor que lo mate el virus. Y ahí anda con vida algunos borrachos, por misericordia de Dios. Pero la sociedad desprecia, porque para ellos la gente, un pandillero, para mucha gente, no, hay que matar, que lo maten a los pandilleros, que maten a esta gente, que maten a las prostitutas, que maten a los homosexuales. La gente desea eso y la gente lo desecha. ¿Por qué? Porque con su sabiduría no va a comprender lo que significa misericordia. Con la sabiduría humana el hombre no va a poder comprender qué es el amor. Pero cuando el hombre, hermano, posee a través del Espíritu Santo la sabiduría del cielo, ese hombre extenderá misericordia, esa mujer entenderá la misericordia, ese hombre, esa mujer predicará de la misericordia y del gran amor que se encuentra en Jesucristo. El mundo no conoce, hermano.
El mundo podrá extender aparentemente misericordia por un tiempo, pero Dios extiende su misericordia en cada momento, en cada instante, en cada segundo. Y eso es lo triste de hoy en día, hermano. Sino que lo necio, dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para deshacer. Mire, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Salir a la luz la verdadera sabiduría de Dios, a fin de que nadie, dice, se jacte en su presencia. Nadie va a decir, señores, que fue por mí, fue por mi fuerza. No, nadie se puede jactar. Verso 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién usted y yo estamos en Cristo Jesús? Por Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire lo que dice: por Dios, por la misericordia de Dios, ahora estamos en Cristo. Ahora, por la gracia que Dios ha derramado sobre el mundo entero, hermano, tenemos entrada y acceso con el Padre, porque Cristo dijo: porque sin mí nada podéis hacer. Aún en Juan capítulo 14 verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, conocimiento, justificación, aceptados por Dios, santificación, limpiados con la sangre del Cordero, y redención. Tenemos promesas de que un día estaremos con el Dios de la gloria, teniendo un cuerpo glorioso, una gloria, hermano, venidera, la cual es esperada en todos los creyentes, la cual todos esperamos: el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra redención está en Cristo. Aunque el mundo no entienda, aunque el mundo no comprenda, aunque el mundo diga: no, el evangelio es una locura, el evangelio es una pérdida de tiempo, el hombre se dará cuenta. El hombre quizás pueda darse cuenta si el Señor aún no ha venido, si aún la muerte, hermano, no lo sorprende. Porque si la muerte viniera a sorprender a la gente que piensa que el evangelio es una pérdida de tiempo, esa gente sufriría por los siglos de los siglos por su mala actuación. Ya no habrá más esperanza, hermano. Si la gente dice: no, ustedes están locos, gloria a Dios, estamos locos por Él. Si la gente dice: usted está perdiendo el tiempo, no, mi amigo, no estamos perdiendo el tiempo. El brujo no nos pudo cambiar, la brujería no nos pudo cambiar, los hechizos no pudieron cambiarnos, nada en el mundo nos pudo cambiar, ni la droga, ni la marihuana, ni la piedra, ni los placeres del mundo pudieron cambiarnos. Pero hubo un amor verdadero, hubo alguien que realmente ama y cambia y transforma, y se llama Jesucristo, hermano. ¿Cómo despreciar a aquel Dios lleno de misericordia? ¿Cómo despreciar a aquel Dios que se movió en misericordia y aún actuó con gracia, enviando a su Hijo en propiciación por nuestras culpas, por nuestra rebeldía? ¿Cómo cambiar ese Dios que lo únicamente que ha hecho con nosotros es brindar su mano de misericordia, es extender su mano de poder sobre los que no merecemos misericordia? No merecíamos nada, hermano. Tú podrás decir: hermano, es que yo merezco que Dios me bendiga. Yo te digo: no, ni tú ni yo. Porque lo que merecíamos nosotros era el infierno. ¿Será que por nuestra propia sabiduría hubiéramos buscado a Dios? La Biblia dice que a través de la predicación a Dios le agradó salvarnos. Fue Él.
Aún el Señor dice en Juan, hermano, que usted y yo no le buscamos a Él. Usted y yo no lo elegimos a Él. Él por su grande amor nos eligió. Mira lo que dice la Biblia. Juan capítulo 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mira el amor de Dios, que es tan grande, hermanos, que se ha derramado para con nosotros. Por eso, mi hermano, el amor de Dios es tan maravilloso. No me elegiste vosotros a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí. Mira cómo Dios nos muestra su amor ahí, hermano. Vemos claramente el amor de Dios mostrado en nosotros. Nos damos cuenta cómo el Señor, hermano, ha extendido su gracia y su misericordia. Para el hombre esto es locura, hermano, el Evangelio. Pero para usted y para mí es poder de Dios. Pablo dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, conocimiento. A través de la palabra, de la predicación, hermano, surge la sabiduría de lo alto. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1. Santiago en el capítulo 1, en el verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo desciende de lo alto. Verso 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Él de su voluntad, dice el verso 18. Pablo dice: Él nos ha sido por la predicación de la palabra del Señor. Justificación. Nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos justificados. Yo sé que la mayoría de cristianos sabe qué es la justificación. La justificación es cuando, hermano, nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Sin Cristo no podemos ser justificados. Él nos hizo inocentes, siendo nosotros culpables y reos de juicio de la condenación. Cristo tomó nuestro lugar. Él representó al mundo entero, a los hombres. Y cuando el hombre pone su fe en Jesucristo, Dios lo declara justo. Mire cómo es el amor de Dios. Eso es la justificación, la santificación. Fuimos apartados. Santidad significa algo apartado. Fuimos apartados ahora por Dios. Y Pablo claramente habla y dice: mas por Él. ¿Por quién? Por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y la redención. Son las promesas eternas y gloriosas que todos esperamos. Aunque la gente diga: estos cristianos están locos, es porque el hombre no puede comprender las cosas espirituales, las cosas de Dios.
Hermano, el Señor está dispuesto siempre para ayudarnos. Él siempre está dispuesto para extender su mano de amor y de misericordia sobre usted y sobre cada uno de nosotros. Esta palabra es locura para todos aquellos hermanos que realmente no entienden el propósito del Evangelio. Pero usted y yo que estamos en Cristo, tenemos la plena seguridad que hay un Dios que cada día va extendiendo su mano de misericordia sobre cada uno de nosotros. Esperamos nuestra redención. Esperamos las promesas eternas y gloriosas. No es comparada con nada de este mundo. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque a Él pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vamos a orar, hermano, en esta hora. Dale